independientemente, que es cierto, yo soy un crítico de saber que cuando el Ministerio de Medio Ambiente falla, yo soy el primero en criticar. Así, sencillamente, el derecho penal es el último eslabón donde se debe recurrir para prevenir y tratar de preservar el medio ambiente. Cuando se afecta el medio ambiente o cualquier recurso ambiental, no es decir que se afectó, hay que saber, ¿verdad?, cómo estructurar esa afectación. De igual manera, queremos felicitar al Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, en la persona de su presidente, el doctor José Luis Sosa, y de su director ejecutivo, el licenciado Euren Cuevas Medina. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, hablar de los avances y desafíos del derecho penal ambiental. Después de esa ponencia de César, hablar de derecho penal como que se hace un poco, ¿verdad?, incómodo. Porque si bien es cierto que el derecho penal es la última ratio, ¿verdad?, pero existe como derecho, como última ratio, porque es cierto, el derecho penal es el último eslabón donde se debe recurrir para prevenir y tratar de preservar el medio ambiente. Porque resulta que cuando el derecho penal actúa, ya el hecho ocurrió. Y si ya ocurrió, después que el muerto está, como decía un magistrado o un procurador de medio ambiente que recientemente, hace alrededor de 2 años, falleció, y decía, después que el muerto está, nada más hay que enterrarlo, no hay que hacer más nada. Ahora, lógicamente, si usted lo mató, entonces usted debe de pagar. O usted paga con dinero o paga con cárcel. En el caso del derecho penal ambiental, pues procura que se le imponga una sanción. ¿Con pena privativa de libertad? Sí, con pena privativa de libertad. Y hay decenas de sentencias, centenas de sentencias que hay, que no solamente pena privativa de libertad, sino también con sanciones pecuniarias. Y el INSAPROMA es artífice de varias de esas decisiones que han adoptado los tribunales en los últimos años. Entonces, como le decía, el derecho penal ambiental, como parte integral de ese derecho ambiental en su conjunto, es la rama jurídica encargada de sancionar las conductas más graves que dañan el ecosistema y la salud humana. Aunque en su desarrollo ha avanzado de manera significativa, sigue presentando grandes retos en su aplicación práctica y en la tipificación de los delitos ambientales. Como el sistema medioambiental es un sistema complejo, pues también la estructuración de los delitos ambientales son eminentemente complejos. Cuando ocurre un homicidio, ocurrió el homicidio porque el muerto está ahí. Cuando se afecta el medio ambiente o cualquier recurso ambiental, no es decir que se afectó, hay que saber, ¿verdad?, cómo estructurar esa afectación. Por eso, cuando los jueces van a procesar un caso que se le lleve, hay que llevarle todas las pruebas y explicarle de manera significativa. Pero ya cuando el muerto está simple y llanamente, con el acta de defunción, el acta de levantamiento del cadáver, ya está establecido que hubo muerte. Entonces, ¿cuáles son los principales avances que ha tenido el derecho penal ambiental? Ya el derecho penal ambiental ha reconocido e incorporado la figura del ecocidio, la cual contempla que la destrucción masiva de ecosistemas se considere dentro de los crímenes internacionales como uno de los más graves. Ya no solamente la droga, tráfico de armas, tráfico de personas, que los delitos ambientales transnacionales
tráfico de especies, tráfico de la minería ilegal, entre otros, se consideran ya delitos transnacionales y esa figura del ecocidio se ha ido incorporando a tal punto de que ya incluso la ley de extensión de dominio contempla uno dentro de su catálogo de delitos previos, los delitos ambientales. Se han ido actualizando ese catálogo de delitos ambientales cada día a nivel de distintas jurisdicciones. Incluso lo decía el profesor Sergio Abreu en su magnífica exposición, que yo entendía que después de esa exposición del profesor Sergio Abreu, el foro iba a terminar, porque con esa exposición magnífica de lo que es la carta titulada Laudato Si, que yo tengo a unos estudiantes que le imparto docencia hace 10 años, que por lo menos 10 veces al año la interpretamos, o se le pone a ellos que la interpreten, ¿verdad? Porque es el punto de partida cada cuatrimestre para que ellos puedan tener una visión. Y a manera de, siempre le digo, no miren el documento que lo escribió el Papa Francisco, olvídense quién lo escribió. No lo miren como un documento que viene desde la Iglesia Católica, porque resulta que ustedes saben cómo piensan algunas personas, sí, confesan otra religión. Hubo una persona, una vez que se le tocó ese tema como exposición, prefirió no hacer la exposición. Ella decía que era de una iglesia distinta a la Iglesia Católica. Así pensamos o piensan algunas personas. Pero es un documento eminentemente académico que traza una pauta después de ese análisis que hace el Papa, acompañado de otros científicos que la hayan acompañado, pero es simple y llanamente un documento que todos los vivientes de este planeta debemos de leer y releer. En el caso particular de la República Dominicana, tenemos que dentro del catálogo de penas, ¿verdad?, como una de las de los avances que ha tenido el derecho penal ambiental, que aunque a César no le gusta mucho la pena, pero en el año 2000 la ley 64 estableció como un máximo de pena de 3 años. A partir de ahí han ido surgiendo nuevas disposiciones legales que establecen penas mucho mayores, de hasta 10 años, como es el caso de la ley 307 del año 2004 sobre pesca y acuicultura, que el INSAPROBA muchas veces recurre a ese artículo de la ley, el artículo 80, a los fines cuando se destruyen manglares. Todo el mundo aquí sabe la importancia que tienen los manglares y por vía de consecuencia, cuando se destruye un ecosistema de esa naturaleza, la pena es mayor que cuando se cortan 4 o 5 árboles en otro lugar muy distinto que no sea un manglar. De igual manera también la ley 5718 establece penas superiores a las que dispone la ley 64. Un avance que ha tenido el derecho penal ambiental es la creación de fiscalías especializadas en materia ambiental. En el caso de la República Dominicana, la propia ley 64 creó una procuraduría especializada que cuando fue creada, su cuerpo de miembros del Ministerio Público eran menos de 10, hoy en día ya tiene 34 procuradores ambientales, entre procuradores y fiscales ambientales. Para ese momento contaba apenas con una locación en cada departamento judicial. Hoy en día hay locaciones donde hay oficinas de la Procuraduría en 24 localidades a nivel nacional. Es decir, en todas las regiones de la República Dominicana usted se puede encontrar con un fiscal o un procurador ambiental, tratando, lógicamente, de aplicar lo que le corresponde al derecho penal ambiental en la República Dominicana. Independientemente, que es cierto, yo soy un crítico de cómo nadie me lo puede quitar, independientemente yo sea fiscal,
de saber que cuando el Ministerio de Medio Ambiente falla, yo soy el primero en criticarlo. Así, sencillamente. Y es cierto, yo ando constantemente el país y veo todas las dificultades que existen en temas ambientales. Pero recuerden que el derecho penal es lo último. Lo primero es el derecho administrativo. Si el derecho administrativo funcionara a la perfección, no hay que llegar aquí. Porque esto es lo último. Yo recorro casi mensual una parte. Hoy mismo vengo yo de Santiago. Lamentablemente estábamos en una actividad tratando de procurar de arrestar precisamente una persona que hizo un daño, ¿verdad? No se logró en el día de hoy, pero tiene un proceso que hay que seguir porque todo aquel que comete un hecho pues debe de responder por ese hecho como tal. Y ese es el rol, ¿verdad? Entonces le decía que en ese sentido se ha ido avanzando en esa parte. También, algo también fundamental como un avance del derecho penal es la ampliación de la responsabilidad de las personas jurídicas. Anteriormente, el derecho penal ordinario entendía que las personas jurídicas no eran objeto de ser sancionadas desde el punto de vista penal. La ley 64, en su artículo 176, contempló, ¿verdad?, las sanciones para las personas jurídicas. Independientemente de que también se sancionan los responsables en el cuerpo directivo de cada persona jurídica, pues eso es parte del avance. Y las disposiciones o las penas que pueden ser impuestas incluso son mayores que las que se le puede imponer a una persona física en virtud del derecho penal ambiental. Que no se haya avanzado desde el punto de vista porque quizás los jueces muchas veces no quieren imponer, pero hay sentencias. Nosotros ahora mismo estamos en un proceso donde hay una empresa que fue sancionada con 50 millones de pesos. Te dirán, 50 millones de pesos no es nada, pero son 50, ¿verdad? Hay otras que incluso que el mismo INSAPROM ha intervenido en dos de esas decisiones en el Departamento Judicial de La Vega, específicamente los procesos empezaron en el Distrito Judicial de España, de Moca, donde fueron sancionadas dos empresas de manera pecuniaria y a reparar el ecosistema impactado. Independientemente, ya que en un proceso de apelación, pues lógicamente la Corte les redujo la pena, pero siguen sancionadas empresas jurídicas, es que es un avance del derecho penal ambiental. Otro avance es reconocer el valor intrínseco y la subjetivización jurídica de la naturaleza. Sí, lo que se ha estado explicando, ya tanto lo explicó John de esta parte como César, aunque César se fue, en lo que se quiere que se reconozca en República Dominicana. Pero ya la naturaleza es reconocida como persona jurídica con derecho. Y de igual manera, también que fue expuesto tanto por Eury como por John, la constitucionalización del derecho ambiental. En el caso de República Dominicana, todos sabemos que en el artículo 66 y 67 son dos de los artículos de nuestra Constitución donde se reconoce ese derecho ambiental. Sí. También mencionar otros artículos, como son los artículos 14, 15, 16 y 17 de nuestra Constitución, que también reconoce parte de ese derecho ambiental. Y la ley 137-11, que instituye el Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, pues establece en su artículo 105 y en el artículo 112 lo concerniente a la acción de amparo de cumplimiento y al amparo colectivo, ese amparo que estuvo explicando Euren. Y solamente nosotros decir sobre esa parte que el amparo es la herramienta constitucional más idónea y expedita para detener agresiones contra la naturaleza.
¿Cuándo entra el amparo? Cuando todavía el daño no ha ocurrido, o sea, cuando lo que existe es la amenaza. Entonces, por lo tanto, no tenemos que llegar al derecho penal. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos del derecho penal ambiental? Instituir tribunales ambientales que sean capaces de conocer no solamente procesos penales, sino procesos administrativos y procesos civiles. Incorporar la variable económica mediante la aplicación de la economía ambiental. La mayor parte de los procesos que se conocen, al menos en República Dominicana, adolecen de esa debilidad. ¿Cuánto cuesta el ecosistema impactado? Al menos una vez, hace como en el 2005-2006, hubo un impacto al área protegida del lago Enriquillo. Recuerdo que para esa época, Euren y quien les habla, estábamos juntos en la Procuraduría y fuimos a hacer una evaluación. Cuando tratamos de procurar, que la Procuraduría, lógicamente, buscara una persona capaz de evaluar el daño desde el punto de vista económico, apareció una sola persona en ese momento en la República Dominicana que supuestamente, digo supuestamente porque no tenía conocimiento, pero pedía $500,000 para ese momento, para hacer un informe como un perito. Sí. Hasta este momento es una de las grandes debilidades de que no sé solamente la mayor parte de los técnicos que aparecen que hacen una evaluación desde el punto de vista técnico, pero no económico, que debe de ir, ¿verdad?, acompañado para saber real y efectivamente cuál sería esa indemnización que se le solicitaría al tribunal a la hora de llevar un proceso penal, porque se puede llevar de manera concomitante. Y de hecho, esa sentencia que le decía de los $50 millones, pues también tiene $10 millones en aspecto civil. Es decir, que no son 50, sino que son 60 entre la persona física y la persona jurídica. Otro desafío que tiene también el derecho penal ambiental es descifrar lo que son las leyes penales en blanco. Todos sabemos como cuando se considera una ley penal en blanco es aquella cuando el hecho no está tipificado en la ley en sí, sino que está tipificado en una ley de menor jerarquía, como puede ser un decreto, una resolución, y que muchas veces ese decreto, esa resolución, entra más en el ámbito o en el campo administrativo. La obtención de la prueba pericial. Los delitos ambientales son complejos y muchas veces se dificulta establecer de manera científica y con exactitud el nexo causal entre la acción dolosa o no y el daño causado, precisamente porque no se cuenta con ese personal técnico idóneo y capaz para evaluar los impactos causados al medio ambiente. Se debe habilitar y acreditar laboratorios con capacidad técnica que puedan sustentar con base científica la cuantificación de los daños causados como consecuencia de una infracción ambiental. En República Dominicana no hay muchos laboratorios, o prácticamente hay muy pocos, que tengan la capacidad o estén acreditados para evaluar daños ambientales. Otra desafío es fortalecer las relaciones interinstitucionales entre todos los sectores, del sector medioambiental, del sector público, pues en la gran mayoría de las veces cada uno de ellos está actuando de manera aislada y no actúan en su conjunto. Otro desafío es, en el caso específico de la Procuraduría Especializada, sería crear una unidad de carácter técnico-científica que pueda apoyar en las investigaciones que realiza esta rama del Ministerio Público, que es la responsable de procesar, primero, procesar mediante la investigación y someter ante los tribunales a todos los infractores de la ley ambiental, la ley 64 y su legislación complementaria. Y por último,
Otro desafío es fortalecer las relaciones con las distintas organizaciones de la sociedad, con énfasis en aquellas que están destinadas a la protección del medio ambiente, como es el caso del INSAPROMA, el IDAD y otras organizaciones de la sociedad civil en sentido general. Muchísimas gracias.